Estamos a principio de año con las expectativas de lo que se puede producir en Haití, porque la ONU ha convocado a los países que puedan disponer de soldados para que lo aporten para una intervención que ellos llaman puntual en Haití. Esa intervención puntual en Haití busca fundamentalmente fortalecer su policía. Todos sabemos que eso es insuficiente. Sabemos además que se han producido otras intervenciones en Haití. Pero el hecho de que sea insuficiente no quiere decir que no sea necesario. Porque lo que no es suficiente es por lo menos algo. Es por lo menos algo. El problema lamentable de este país está en las características de lo que ha sido su liderazgo. De lo que ha sido su liderazgo, que es lo que plantea, David Nichols en esta obra de Salines a Duvalier, esta obra formidable, prácticamente clásica sobre la situación de Haití. Él dice que los revolucionarios haitianos nunca lograron, tras su hazaña de derrotar a los franceses y obtener su independencia, que nunca lograron conformar una clase dominante estable con alguna homogeneidad social o un sentido de propósito o destino común, dada cuenta de que, aparte de las diferencias socioeconómicas de cualquier sociedad, Haití nació con una tara de una escala jerárquica raciales complejas y difícilmente reconocibles. Es un país que nosotros, por ejemplo, nos imaginamos que tiene unos padres de la patria, que del lado nuestro, a pesar de todo, hay mayores consideraciones que las que ellos tienen sobre sus propios padres de la patria. Porque si nosotros nos toca, por ejemplo, evaluar quién consideramos que es la figura más sobresaliente del altar patriótico de los haitianos, es probable que concluyamos en que Toussaint Louverture. Y Toussaint Louverture es una figura para nosotros sumamente respetable. Pero cuando la vemos desde la óptica de los propios historiadores haitianos, por ejemplo, de los historiadores mulatos haitianos, haitianos, por ejemplo, Saint-Remy, por ejemplo, Ardouin, vamos a ver la descripción que estos historiadores mulatos nos presentan sobre Toussaint Louverture. ¿Qué nos dicen ellos sobre Toussaint? Bueno, ellos vieron a Toussaint, lo reconocen como uno de los más grandes líderes nacionales. Eso sí, uno de los más grandes líderes nacionales, y lo señalaron con orgullo como vindicador de la raza africana. Sin embargo, atacaron su supuesto prejuicio contra los mulatos y su excesiva confianza en los blancos. Para Ardouin, Toussaint se convirtió en el instrumento ciego de la política metropolitana, restableció un sistema de gobierno despótico e intentó revivir las plantaciones con la ayuda de los blancos. De hecho, se convirtió en el agente principal de los contrarrevolucionarios. Es decir, en el fondo, digamos que la visión mulata reconoce a Toussaint como se reconoce en la República Dominicana a Santana, que se reconoce que fue una espada indispensable, pero
también se le da el mote de traidor. Para la versión histórica mulata, Toussaint es un traidor. ¿Por qué? Porque dentro de las diferencias de raza entre el mulato haitiano y el negro haitiano, hay mayor diferencia que entre el negro haitiano y el blanco haitiano, y que entre el blanco haitiano y el mulato haitiano. Entonces, Toussaint negro, más cerca de los blancos, y totalmente adversario de los mulatos. Y entonces en esa visión y en esa confrontación ellos se han manejado siempre. Entonces, bueno, pero después de Toussaint, ¿cuál sería, digamos, el Sánchez, para hacer una paradoja con la historia dominicana? Acuérdense que Duarte es el gran ideólogo de la Trinitaria, del movimiento independentista, pero a la hora de la hora Duarte lamentablemente está en el exilio, y es Sánchez quien encabeza el movimiento independentista. Lo propio ocurrió en la historia haitiana. Toussaint pues fue apresado, etcétera, y quien continúa la lucha es Dessalines. Entonces, ¿cómo definen a Dessalines? ¿Cómo define, por ejemplo, un historiador haitiano que se llama Edmond Powell? ¿Cómo define a Dessalines? A Dessalines lo define de lo siguiente: que era el símbolo de la bárbara e ignorante búsqueda negra del poder. Era un hombre sin habilidades políticas, sin ideas, sin visión, sin noción de cómo conducir los asuntos de Estado. Un extraño a la ley y a la moralidad, feroz en su conducta, bárbaro y al mismo tiempo misterioso en sus designios. Entonces, eso te explica que ese padre de la patria haitiano terminara no solo asesinado, sino despedazado, porque lo mataron y lo descuartizaron, y cada quien se llevó un pedazo. Cada quien se llevó un pedazo de Dessalines. ¿Por qué? Sencillamente, Dessalines en el 1806 adoptó una medida que anulaba las compras y donaciones de tierra que se habían otorgado a los mulatos. Entonces, desde luego, los mulatos se levantaron en rebelión, mataron y descuartizaron al padre de la patria. Mataron y descuartizaron al padre de la patria. Entonces, aquello pasó a convertirse en dos países, porque en Haití hubo dos estados, un estado en el norte y un estado en el sur. Los mulatos se establecieron con Alexander Pétion en el sur, y los negros se establecieron en el norte con Christopher. Se establecieron en el norte con Christopher. Pero resulta que Christopher, después de gobernar más o menos creando cierta prosperidad, porque su sistema fue distinto al que se estableció en el sur, le dio una apoplejía, no se murió de eso, quedó en condiciones muy disminuidas, pero se sospechó que le iban a hacer lo mismo que a Dessalines, y él mismo se dio un pistoletazo. Él se quitó la vida. Y entonces después Pétion volvió y unificó el país. Unificó el país Pétion, y después de la muerte de Pétion, pues Boyer asume el poder, que era uno de los principales asistentes de Pétion, asumió el poder y es quien lleva a cabo la invasión
que duró 22 años en la República Dominicana por una serie de presiones. Y bueno, en definitiva, cuando usted va desde el principio hasta el final, usted se va a encontrar con los mismos hechos. Pero nos encontramos en el 2021 con un país donde su presidente fue asesinado en su alcoba. Pero ese no es el primer magnicidio que tiene ese país, por lo menos rápidamente uno cuenta 3. El de Jovenel Moïse, que se produjo en julio del año pasado, el de Bilbron Guillaume, que se produjo en 1915, en condiciones muy similares a la muerte de Dessalines, porque a pesar de que se asiló en la embajada francesa, una multitud penetró a la embajada, violando todos los fueros de la embajada, sacó al presidente, lo mató y lo descuartizó. Y algunos se llevaron pedazos del presidente en la boca, etc. Así mataron a Bilbron en el 1915. Y ya habíamos hablado de la forma en la que fue ejecutado Dessalines. Entonces, no ha habido, por razones raciales, que no la hay en la República Dominicana, porque se habla de que el dominicano, que es racista. No. Aquí la cuestión esta de la España boba creó una sociedad muy aplanada en la que el que podía ser el amo, el que podía ser el esclavo, etcétera, comían de las mismas comidas, pasaban las mismas necesidades y tenían más o menos un nivel en el que no se establecía esa diferenciación que se establece en Haití. Cuando aquí se junta la gente de clase media en un club social, está compartiendo gente de clase media o gente de clase media alta. En Haití no. En Haití, cuando se junta 3, hay un blanco, aunque sea negro, hay un negro, aunque sea blanco, hay un mulato, aunque sea blanco, el mulato es mulato. Y ya ese solo hecho plantea una diferenciación que crea imposibilidad de ponerse de acuerdo. Entonces, no se resuelve el problema sencillamente con ir y fortalecer una policía, porque Haití tiene que ponerse de acuerdo para crear algún tipo de liderazgo que le permita en el futuro tener cierta estabilidad. Cambio y fuera.